Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Juan 1. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Existen 5 libros en el Nuevo Testamento escritos por el apóstol Juan. Encontramos el Evangelio según San Juan, 3 epístolas o cartas y el libro de Apocalipsis. Esta es la primera de las 3 epístolas y la más larga. En este capítulo 1 vemos la autoridad con la que habla el apóstol Juan. Según se cree, ya era anciano y escribió desde Éfeso. Utiliza un lenguaje muy similar al Evangelio según San Juan. Habla de Jesucristo, quien es desde el principio. Él lo escuchó, lo vio, lo tocó al verbo de vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, la vida misma, fue manifestada y Él puede dar testimonio de que lo vio y da testimonio y anuncia esa vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó. En este tiempo se habían levantado muchos falsos maestros, como lo había dicho antes el apóstol Pablo. Maestros que estaban llenos de corrientes filosóficas, que comenzaron a infectar a la iglesia con falsas doctrinas, pervirtiendo la enseñanza apostólica fundamental. Por querer profundizar en su lógica humana y explicar las cosas humanamente, comenzaron a desviar y a torcer completamente la verdad de Dios. Estos falsos maestros promovían nuevas ideas, las cuales finalmente llegaron a conocerse como gnosticismo. Ellos negaban grandes verdades y doctrinas bíblicas, y entre ellas comenzaron a negar la deidad de Jesucristo. Por ejemplo, podríamos mencionar la herejía conocida como el docetismo, en donde algunos afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino solo parecía ser físico. Este es solo uno de muchos ejemplos de herejías destructoras que comenzaron a meterse en la iglesia. Juan afirma que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y si nosotros tenemos comunión con Él, andamos en luz, como Él está en luz, y entonces tenemos comunión unos con otros, nos une nuestra fe, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Estos falsos maestros andaban en tinieblas, vivían en tinieblas, de tal manera que llegaban al extremo de negar del todo la existencia de una naturaleza pecaminosa en su vida.
Pero el apóstol Juan refuta todas estas falsedades, porque si alguien no se reconoce pecador, no puede alcanzar salvación. Por eso en el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es una realidad de la que todo ser humano debe ser consciente para realmente alcanzar la salvación en Cristo. Porque es allí donde vamos a cumplir el versículo 9. Vamos a confesar nuestros pecados delante de Él para ser perdonados. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De eso se trata el mensaje del Evangelio, que Cristo vino por nuestros pecados, que Cristo vino para salvarnos y que si nosotros confesamos nuestros pecados, nos acercamos delante de su presencia con la conciencia de nuestro pecado y de nuestra inmundicia, confesándolo y arrepintiéndonos, entonces alcanzamos ese perdón verdadero, ese perdón genuino, esa salvación que no tiene nada que ver con filosofía humana. Por el contrario, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El problema de la humanidad es que no nos sentimos pecadores. El problema de la humanidad es que buscamos refugiarnos en una religión o en buenas obras sin confrontar nuestra verdadera realidad. Somos pecadores y necesitamos la salvación. Pero Cristo pagó el precio por nuestros pecados para que si hoy escuchas esta palabra, puedas arrepentirte, puedas creer en Jesucristo como tu único Salvador y como el único medio de salvación, y puedas obtener el perdón y redención de tus pecados. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿A quién se le llama el verbo de vida? En los comentarios te dejaré la lectura y comentario del Evangelio según San Juan capítulo 1, donde hablamos del verbo hecho carne. Número 2. ¿Quién afirma en este capítulo que vio, escuchó y tocó al verbo? Número 3. ¿Todo esto fue escrito para nuestro gozo? Número 4. Según el versículo 5, ¿Dios es? Número 5. ¿Puede alguien andar en tinieblas y vivir en comunión con Dios? Número 6. Si andamos en luz, tenemos dos beneficios según el versículo 7. ¿Cuáles son? Número 7. ¿Qué pasa si decimos que no tenemos pecado? Y número 8. ¿Qué pasa si confesamos nuestros pecados? Aquí terminamos el capítulo 1 de Primera de Juan. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.